Si esperamos nos conectamos ya para dar inicio. Sí, sí, cuando tú indiques, no hay prisa ni nada. Muy amable. Ahora le avisamos en un minutito entonces. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Perfecto. Bueno, ya se encuentra el doctor Sandoval también conectado. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia. Antes quisiera, bien, en principio agradecer al doctor Eguíbar su colaboración y su participación. Esta actividad está programada en el marco del diplomado en Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial. Es una de las actividades sincrónicas que tiene este diplomado. Pero me gustaría en principio darle la palabra al doctor Manuel Sandoval para que nos dé la bienvenida. Adelante, doctor. Saludo con mucho gusto a mi buen amigo, al doctor José Ramón Eguíbar, agradeciéndoles a él en lo personal y a todos ustedes que participan en este diplomado, pues agradecerles también su presencia y como decía, agradecerle de manera muy especial, mi querido José Ra, tu participación que siempre es importante, te agradezco muchísimo. Disculpen que me comunique con ustedes así de esta manera, pero andamos aquí precisamente en CU2 y
pues desearles el mejor de los éxitos, no solamente en esta conferencia, sino en todo el diplomado. Así que sean todos ustedes bienvenidos y pues el mejor de los éxitos para todos y reitero mi agradecimiento al doctor Guíbar por su seguramente excelente presentación que nos hará en este sentido de su conferencia para este diplomado. Así que enhorabuena y bienvenidos nuevamente. Les reitero mi saludo y mi agradecimiento a todos ustedes, muy amables. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces, para dar inicio a esta conferencia, el tema de hoy tiene que ver con uno de los temas acuciantes y preocupantes que tienen que ver con el cambio climático y las consecuencias que estamos sufriendo como sociedad. Sabemos que el cambio climático afecta muchos temas sociales, económicos, políticos, ambientales. Tal vez lo asociamos mucho a temas que tienen que ver con el tema de las sequías, el tema de las inundaciones, el tema también vinculado a incendios incontrolados, el aumento de la temperatura de los océanos, el tema de estas catástrofes que están sucediendo a raíz del calentamiento y acidificación de los océanos. Esto está generando pérdida de infraestructura, está generando también la extinción importante de especies, hambrunas, escasez de agua, pérdida de ecosistemas, pero también está afectando nuestros estilos de vida, está generando el aumento de enfermedades infecciosas y en esto es lo que queríamos que abordara en esta ocasión el doctor Eguíbar, que tan amablemente está colaborando con nosotros en este diplomado. Al momento de tener que determinar cuáles son estas consecuencias que están afectando a nuestro territorio, a nuestra región, creo que es importante también considerar el tema de la salud. El tema de la salud como otro de los impactos que está generando el cambio climático. Y muchas veces esto se asocia mucho al medio ambiente y pensando que nosotros estamos fuera de este sistema. Y en realidad somos parte integrante de este sistema. Y en realidad quienes estamos en peligro de extinción justamente es la raza humana. Es decir, nosotros somos lo que efectivamente estamos en esta situación porque sabemos por miles de millones de años la naturaleza ha ido haciendo sus cambios, sus transformaciones, pero sigue presente. Y este tema de entendernos como parte integral de estos ecosistemas hace mucho más vulnerable a nuestras sociedades y justamente el tema de la salud es otro de los temas críticos. Para dar inicio a esta conferencia, me gustaría invitar a la maestra Gabriela Alcalá Ruiz que pueda hacer lectura de currículum de nuestro, un breve currículum de nuestro ponente, el doctor José Ramón Eguíbar. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. El día de hoy, pues tenemos este agrado de presentar al doctor José Ramón Eguíbar Cuenca. Él estudió la licenciatura de médico cirujano y partero en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con mención honorífica. Estudió la maestría en ciencias fisiológicas en el Instituto de Fisiología de la UAP y el doctorado en neurociencias en el CINVESTAP, con mención honorífica. Es investigador desde hace 42 años, ha publicado más de 80 artículos en revistas internacionales arbitradas e indexadas, 39 capítulos de libros, 2 de ellos en inglés, 5 libros y 25 artículos de divulgación científica. Adicionalmente, ha comunicado más de 520 trabajos a congresos nacionales e internacionales. Sus artículos han sido citados en más de 1,100 veces. Ha dirigido más de 80 tesis. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, tiene PRODEP y es líder del cuerpo académico consolidado en neuroendocrinología. Pertenece a 25 sociedades científicas y es miembro numerario de la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina de México. Ha sido profesor en más de 300 cursos de licenciatura, maestría y doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
en la Veracruzana y en la UNAM. Ha impartido más de 250 conferencias en México y en el extranjero. Ha recibido el premio José Joaquín Izquierdo en el año 2000 y el Premio Estatal en Tecnologías y Ciencias Médicas en el año 2004, así como el Premio al Mérito Civil en Ciencia y Tecnología en 2009 del Ayuntamiento de Puebla y la presea Forjadores de Puebla. Ha sido además presidente de la Sociedad Mexicana en Ciencias Fisiológicas y de la Academia de Investigación en Biología de la Reproducción. El doctor Eguíbar Cuenca ha sido evaluador de proyectos de investigación, de infraestructura y prioritarios del CONACYT. Ha sido par evaluador del Sistema Nacional de Investigadores, del Premio México y presidente del Premio Nacional de Ciencias y Artes que otorga la Secretaría de Educación Pública. Adicionalmente, ha sido par evaluador y par externo de los comités interinstitucionales CIES en el área de ciencias naturales y exactas desde hace 20 años. Y recientemente del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 2024. Demos la más cordial bienvenida al doctor José Ramón Eguíbar. Bienvenidos todos. Ya estoy. Bueno, creo que voy a empezar y en lo que se va cargando la presentación, quisiera agradecer muchísimo al maestro Diego Ariel Riva, director de gestión ambiental de la DIDETSU, por su amable invitación el día de hoy a este diplomado. Y desde luego a mi buen amigo el doctor Manuel Sandoval, quien es el director del área, y a la maestra Gabriela Alcalá Ruiz, quien me hizo favor de presentar pues la semblanza de su servidor. Déjeme ponerlo en modo diapositiva. Se está viendo, ¿verdad? Correcto, sí. Perfecto. Bueno, creo que Diego hizo una introducción muy buena acerca de pues este cambio climático y su impacto en la salud global. Realmente cuando yo le dije que sí a Diego, no sabía en el galimatías que me metía. Y les voy a decir por qué. Hay muchísima información si ustedes entran a cualquiera de los buscadores en revistas científicas, no en Google, por favor, en revistas científicas, sale una enorme cantidad de información. Sin embargo, cuesta mucho trabajo discernir algunas cosas específicas, impactantes, que nos permita, por ejemplo, hacer predicciones, incluso ecuaciones, ¿verdad? De estos temas que Diego mencionó y que yo ahora les iré desglosando. Entonces yo quisiera empezar por algo que Diego dijo de una manera muy correcta, que es que el cambio climático se refiere a la variación significativa en los cambios del clima debido al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y siempre que hablamos de eso, uno piensa en CO2, o sea, el problema es el dióxido de carbono y los malos son los coches y hay que pasarlos a eléctricos y se acabó el problema y que siga y la verdad es que no. El metano es un problema grave que proviene en mucho de la ganadería extensiva, pero hay otras fuentes de metano, por ejemplo, la degradación del permafrost, que ahorita mismo está sucediendo en las estepas rusas, libera enormes cantidades de metano al medio ambiente y también los tiraderos de basura, particularmente los que están a cielo abierto. Entonces ahí hay otro. El óxido nitroso, por ejemplo, sería un problema en México. El petróleo que tenemos nosotros no es dulce, es pesado y contiene ingentes cantidades de sulfuros y produce ácido sulfídrico que contribuye al cambio climático y también óxido de nitrógeno. ¿Cuál es el problema? Todos estos gases que he mencionado atrapan el calor en la Tierra, lo que provoca un aumento de la temperatura global. Y a este efecto se le llama efecto invernadero. Ahí debemos de agregar la pérdida de hielo
porque el hielo refleja los rayos del sol, es como un espejo, y al perderse, como se está perdiendo a la velocidad que se tiene, eso sí pueden entrar, por ejemplo, a Google Earth y ver que Groenlandia hace 15 años estaba cubierta de hielo y ahora está desprotegida y ya llegaron las compañías a ver qué pueden explotar ahí, minerales, petróleo, gas, y no se preocupan de que ya no está el hielo. Aquí mismo en Puebla, ¿no? Teníamos glaciares, sobre todo en el Iztaccíhuatl, ya desaparecieron, no existen, y eso va a tener implicaciones, por ejemplo, para la cantidad de agua neta que se puede tener en este valle, y que no solo es Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México. El incremento sin precedente de estas emisiones, resultado de las actividades humanas, como son la industria y el transporte, principalmente, ha aumentado de 300 partes por millón a casi 400 partes por millón desde que inició la revolución industrial. Puede parecer poco, pero eso es lo que ha aumentado, ¿no? En 1,5 grados vamos a aumentar ya de temperatura, esa es la media, y ahora se espera que el límite sea 2 grados, cuando hasta finales del siglo pasado se esperaba que se pudiera fijar ese incremento en 1,5 grados desde el protocolo de Kioto. Entonces ustedes se dan cuenta que vamos adaptando los humanos a como nos está yendo en la feria, diríamos, ¿no? De manera coloquial. Aquí está, vean, ya habíamos visto, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues el calentamiento global, se están derritiendo los hielos en todos lados, en el Ártico, en la Antártida, en los glaciares, en las montañas. Entonces, imagínense, las zonas más densamente pobladas están en China, India, Bangladesh, esa zona, y dependen de los glaciales del Everest y la cadena que está ahí. El día que se acaben no va a haber agua. ¿Quién va a proveer de agua al río Yangtze, al río Amarillo, al Gamaputra, etcétera? Entonces, gran problema, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. Además, como les decía, los glaciares, el hielo reflejan el sol. Hay un cambio en el patrón climático, todos los hemos experimentado, no sé de qué lugar sean, pero el Valle de Puebla y el altiplano mexicano, digamos, esta gran meseta, 2,200 metros sobre el nivel del mar, pues tenemos sequía en este momento, ondas de calor, jamás pude haber pensado que un día dijéramos la temperatura exterior en Puebla va a ser de 34 grados. Vamos, era impensable, ya lo tuvimos, y lo mismo sucede en el DF, ¿no? Pero luego vienen tormentas intensas con granizo que destruye hasta las trompas de aviones hace 3 días en Austria, ¿no? Inundaciones y olas de calor. Se pierde la biodiversidad, el cambio ha sido tan drástico y tan rápido que las especies no se alcanzan a adaptar. Ya saben, los osos polares van a desaparecer, está apareciendo una nueva subgrupo de osos, porque ahora los osos polares emigraron más hacia el sur y se están cruzando con los osos grizzlies, y ahora hay un nuevo oso, ¿no? De la cruza del oso polar con el grizzly. A lo mejor se adapta, a lo mejor no, pero el oso polar que conocimos, pues va a estar en los zoológicos, va a desaparecer. Yo creo que es inminente, no hay manera de resolver. La otra cosa que es muy importante, el cambio del patrón de lluvias y la sequía, pues va a tener un impacto en la agricultura. De hecho, ya lo tiene. Entonces va a haber un problema porque todos los granos básicos de los cuales nos alimentamos los humanos tienen problemas. El arroz, el maíz, el trigo, la cebada, ya no les sigo, ¿no? Y el aumento del nivel del mar. Por ahí, si no conocen, pues busquen en Google. Parece ser que lo primero que va a desaparecer es el reino de Tonga, sí existe, está en medio del Pacífico, ya es inminente, ya se está yendo la gente porque no pueden parar la subida del nivel del mar. Y lo mismo va a pasar con el atolón de Muloloa, la isla Bikini, que es famosa por los bikinis, todo eso está en riesgo, más las costas, todas las costas están siendo destruidas
por la subida del nivel del mar. Se esperaba que subiera entre 1 y 2.5 centímetros por 10 años y ahora se está esperando ya 3 a 4 centímetros. Entonces imagínense, vayan a la playa que quieran y empiecen a ver qué va a pasar si sube 3 o 4, entonces 40 centímetros en 10 años, 30, ¿no? Entonces, pues todas las casas que están en el borde, pues se van a acabar. Venecia está poniendo unas nuevas esclusas de acero para que no se inunde. Y de lo que vamos a hablar, pues es de la salud pública, ¿no? Hay enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, como el dengue y la malaria, pero hay otras enfermedades que vamos a ver en esta presentación. La otra cosa, ya no voy a entrar, ¿verdad? En detalles, ya algunos lo vimos, el aumento del nivel del mar, el incremento del calor, cada vez más va a haber menos acceso a agua potable, porque ya les dije, los deshielos ya no existen, ya no hay esa agua, hielo que se convierte en agua, pero además lagos que están expuestos al sol ya no tienen protección, se evapora más por año, pues es lo que estamos viendo en México. Hay sequía, pero además no hay agua en las presas. Tenemos muchas presas, pero no hay agua. Sorpréndanse, los conflictos bélicos, la guerra en Siria tuvo un origen por una sequía que duró 3 años y entonces acabaron los alimentos. Entonces lo que inventan los gobernantes pues es hacer una guerra y entonces pues la gente se preocupa por la guerra, ¿no? Porque no hay alimentos. Entonces eso es un factor. Ustedes ya saben, la guerra en Ucrania aumentó el precio de los cereales básicos porque es un granero de Europa, esa zona, Ucrania, Moldavia, Rumania y Rusia. O sea, Bielorrusia ahora ya no hay esos alimentos y esa falta de alimentos y de agua pues nos puede llevar a guerras, desgraciadamente. Hay un aumento de la pobreza generalizada por los fenómenos meteorológicos extremos. Si no hay agua y no hay producción de granos, pues van a subir de precio y pues ahí se va a establecer por razón necesaria pues una cosa discriminativa. Y desplazamientos. La migración que estamos viendo masiva tiene que ver con el cambio climático. Por ejemplo, en Honduras fue que cambió el clima, bajó la producción de café, igual en Nicaragua, en Salvador, y la roya del café. Entonces, un tercio de la población de esta zona vivía del café, entonces, pues no hay café, se acabó la chamba, vámonos para el norte. Eh, entonces, se espera que un tercio de la población, si esto no cambia, para el 2050 haya migrado hacia el norte o hacia el sur, pero vean el globo terráqueo, pues hay poco donde migrar hacia el sur, ¿no? Hay más tierra, más lugares hacia el norte. Y es lo que estamos viendo, la migración hacia Europa desde África y la migración de Sudamérica, Centroamérica a Estados Unidos y Canadá. Tiene una explicación por el cambio climático, ¿eh? Parcial, hay otras causas, pero bueno. Entonces aquí está otra vez para recordar, CO2 es la quema de combustibles fósiles, llámese gasolina, petróleo, etcétera. La deforestación, que cada vez es más grande. El metano proviene de la agricultura, básicamente la que produce el ganado vacuno, y el transporte y la gestión de residuos, llámese basura. Seguimos siendo pésimos para el manejo de la basura y eso produce cantidades ingentes de metano. Óxidos nitrosos, otra vez la agricultura, la quema de combustibles fósiles. Déjenme decir que se estima que el 80% de los incendios son de causa humana y la mayoría de ellos todavía seguimos usando el método de quema, roza y siembra, aunque sabemos que es deleterio de las selvas, por ejemplo, y esas tierras se vuelven estériles muy rápidamente. La otra cosa es el vapor de agua. Yo les decía, al aumentar la temperatura, aumenta la vaporización. Eso es indirecto, pero pues tiene que ver la actividad. Otra cosa que se nos olvidó, los clorofluorocarbonados, hubo cuando se abrió aquel hoyo, ¿se acuerdan? En la capa de ozono que nos protege, pues se hicieron ciertas medidas para cambiar los refrigerantes,
pero seguimos usando muchos aerosoles. Les pido que piensen ahorita, aerosoles para sus desodorantes, aerosoles para los perfumes, aerosoles para el Lysol después del COVID o de otros productos para limpiar superficies. Y si se ponen a ver, dicen, ah, caray, yo uso muchísimo. La mayoría de ellos tienen clorofluorocarbonados. Los otros son los hidroclorofluorocarbonados, que se cambió por los CFC, que son los que sustituyeron en la refrigeración. Son menos dañinos a la capa de ozono, pero sí sí la dañan, perdón. Y los perfluorocarbonados son para múltiples aplicaciones. Déjenme decirles, el sartén que no se pega en su casa tiene perfluorocarbonados. Entonces, pues sí, y luego el hexafluoruro de azufre, que tiene que ver con las aplicaciones eléctricas y de energía. Para aquellos que tengan un coche eléctrico y que digan, no, pero yo soy ecológico, pues desgraciadamente si están en México les voy a decir que están mal, porque la producción de energía verde en México es muy baja y en este sexenio pues peor. Hay decenas de plantas de producción de energía solar que están paradas, no están conectadas a CFE. Y lo mismo aplica para la energía eólica. La única manera es que ustedes, yo y todos pusiéramos paneles solares. Aquí en Puebla, en este valle alto en México, la cantidad de sol es como de cerca de 300 días al año. Entonces, todos podríamos sustituir la energía eléctrica que le compramos a CFE por paneles solares, pero están prohibidos. Esperemos que cambie pronto eso. Es súper importante poner paneles solares en las azoteas, en los laterales de todos los edificios que se pueda, ¿no? Como una manera inicial, aparte de recolectar lluvia. Entonces ahí está, ¿ven? ¿Dónde vienen los gases de efecto invernadero? 25% de la electricidad. En México es casi el 50%. La agricultura y la ganadería, ya les dije, las vacas producen metano y, perdón, tienen flatos, pedos, discúlpenme la palabra, y pues sí, los mandan al ambiente y llevan metano porque es el producto de la degradación de las pasturas. La industria es el 18%, el transporte el 14%, siempre y cuando no usen diésel de alto azufre y que nos movamos a gas natural y luego a la electrificación, y el 6% de la basura, sobre todo la basura orgánica. Es una absoluta estupidez combinar la basura de todo lo que se recicla, cartón, vidrio, aluminio, acero, ya no le sigo, papel, con las cosas que tienen que ver con comida, que son las que producen metano. Entonces, para darles una visión, así estamos. Esa es una ciudad típica, ahí está la industria, el transporte, los barcos, y pues estamos echando todo eso, metano, CO2, óxido de nitrógeno, perfluorocarbonados, hidrofluorocarbonados, todos los días. Yo tengo un medidor y cuando limpio, depende del producto que use, cuando limpio su casa, que es mi casa, y lo pongo, aumenta brutalmente los derivados de químicos que los puedes medir ahora y hay unos medidores de CO2. Reitero, los pueden comprar en línea en cualquier plataforma y darse cuenta cuando limpian con cloro o con pinol o con cualquier cosa, no respiren ese aire por un rato o ventilen su casa, porque si no se van a exponer a productos químicos volátiles que usamos para limpiar. Hay que limpiar la casa, pero pues hay que verlo, entonces a lo mejor hay que buscar otra opción. Entonces ahí está. Según la OMS, se estima que en 2030, entre 2030 y 2050 se producirán alrededor de 250,000 muertes anuales. Entonces, si son 20 años, son 10 millones de personas como un efecto directo del cambio climático. Multiplíquenlo por 100 los indirectos, porque esto no incluye la morbilidad, es decir, la enfermedad por efectos en los servicios de salud debidos a cambios extremos en la temperatura. Es decir, si hablamos que en Puebla yo nunca pensé que hubiera 33 grados,
si uno va a los hospitales en Puebla, pues no tenían sistemas de aire acondicionado. Estaban en Monterrey, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Yucatán. En Puebla no, porque era una región templada. Pues ahora hay que resulta que sí, porque si tenemos a un viejito muy enfermo en condiciones críticas y sube la temperatura dentro del hospital a 38 grados, ahora vamos a ver, pues le puede dar golpe de calor y es como la puntilla, era lo que necesitaba para morir. Esa es una muerte indirecta, pero es una muerte que fue producto del cambio del clima. No sé si queda claro, ¿no? Incluso en los escenarios más favorables, se espera que el fenómeno tenga consecuencias significativas en la salud humana, incluyendo la incidencia de diversas enfermedades. Ya lo vamos a ver, miren, aquí está. Las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, es decir, infartos en la cabeza, accidente cerebral se llama. A mí me gusta la palabra, las dos en inglés, ictus. Ictus es perder un poco el contacto, que se le duerma un brazo, o stroke, y es una palabra que cuesta mucho traducir, entonces le pusimos accidente vasculocerebral en español, es un nombre muy grande. Todo esto se va a ver agravado por las olas de calor y la contaminación del aire. Y ahora vamos a ver por golpes de calor o agotamiento por calor. Entonces yo ya tuve en la oficina, yo estoy en la Dirección General de Internacionalización, ya tuve una persona que la tuvimos que sacar por golpe de calor, ¿sí? Porque se amoló el aire acondicionado de la torre y pues no tomó suficiente agua. Los problemas del agua hacen que el agua que queda, por ejemplo, ahora que las presas nos dicen, pues nada más tienen el 15%, pues no les digo que vayan a tomar una muestra de lodo que está en el fondo, porque ahí se concentró pues todas las contaminantes. Entonces van a aumentar las enfermedades gastrointestinales, sobre todo diarreicas e infecciosas, producto, otra vez, no directo, pero indirecto de la falta del agua, porque se evapora más el agua, porque hay más sequía, porque cuando llueve mucho se desperdicia esa agua, etcétera, etcétera. El estrés térmico puede inducir agotamiento, pero les decía, una persona mayor que es diabética, hipertensa y que está obesa, pues le puede dar una apoplejía, esa es la otra palabra para no decir accidente vasculocerebral, ¿verdad? Un infarto en el cerebro y con la consecuencia de discapacidad. En el caso de las enfermedades respiratorias, yo tengo una amiga, ha pasado los peores inicio de año de su vida, ya casi es un semestre. Se la ha pasado con alergia todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Pues vean el Valle de Puebla. Yo todos los días tengo enfrente a la Malinche y hay días que no llega, se va. Yo les digo a los compañeros, se fue de borracha, no vino hoy la Malinche. Imagínense, ¿no? No estamos hablando de los 5,200 del Popocatépetl, pero sí de 4,300 metros sobre el nivel del mar y no lo puedo ver. ¿Por qué? Pues porque está lleno el aire de mugre, de tizne del volcán, de los vientos, del humo de los incendios, etcétera, etcétera. Esto va a ser un gran problema, lo voy a tocar. Se llaman enfermedades transmitidas por vector. El mosquito es el vector que lleva de una persona a otra con sangre contaminada enfermedades virales. ¿Cuáles son esas? La malaria o paludismo, el dengue, el zika y el chikungunya, más las que se acumulen. Nada más les digo, en Estados Unidos ya hay una alerta epidemiológica porque se detectaron más tempranamente muerte masiva de aves por el virus del oeste del Nídoro, que también lo transmite un mosquito. Y en algunas personas susceptibles les da encefalitis. ¿Qué quiere decir eso? Se les inflama el cerebro y las membranas del cerebro. Aquellos que se recuperan, pues quedan en muy malas condiciones. Y la inseguridad alimentaria seguramente nos va a llevar a cuadros de desnutrición generalizada o muy específico. Eso va a depender de la región, de la condición, etcétera, etcétera. Pero le digo, ya hay una alerta de que los cereales que alimentan a los animales que nos comemos y a nosotros que también somos animales,
ya tienen problemas, ¿no? Otra vez, arroz, trigo, maíz, cebada, etcétera. Entonces, vamos a ver qué son los efectos sobre la salud debidos al cambio climático. Pues esto yo nomás lo dejé ahí, este es de una organización, es hasta el 18 de enero del 2018 que se tiene, digamos, se van dando los datos que son seguros, seguros, seguros. Y ven, ya estamos en 1.2 grados. Habíamos dicho que cuando el protocolo del Kioto dirían que 1.5 máximo, pero si ustedes buscan ahora en esta NASA GIS, que es un sistema de monitoreo de la temperatura global o del centro de huracanes, pues ustedes van a ver que esta temperatura ya está por arriba de 1.5. Reitero, volví a traer esto porque era con la que yo estaba absolutamente seguro. Esos datos son duros, duros. No, aquí no hay otros datos y yo tengo otra interpretación, nada, nada de eso. Estos son los datos, son reales y son de un grupo pues muy serio académicamente. Entonces ahí está, perdón que está en inglés, pero este lo saqué de Lancet, de cómo proteger a la cuestión pública. Es un poquito viejo, pero muestra muy bien, ¿no? Entonces habla de tormentas, sequías, inundaciones y ondas de calor. Estos son los efectos directos del cambio climático, estos rojos. ¿Qué hace como un efecto indirecto estas condiciones? Pues la calidad del agua baja. Les vuelvo a decir, díganle ahorita a la Ciudad de México qué agua le está llegando. Y las autoridades políticas dicen, pues vamos a hacer más pozos. Pues si ya se ha acabado el agua, vean cuántos escalones hay en el Ángel de la Independencia. Por favor, esa no es una solución. De hecho, es una estupidez. Pero pues eso es lo que tenemos. La contaminación del aire, yo les vuelvo a decir, el cambio climático este año, no sé si ustedes saben, pero en abril hay tours para ir a Tokio o para ir a Washington, entre otros lugares, para ir a ver florecer los cerezos. Las fotos se ven muy hermosas, yo nunca he ido porque son miles de árboles que al mismo tiempo florean y pues se ponen rosa, la flor es muy bonita. Pues este año no sé si supieron, pero los cerezos florearon en marzo y entonces pues no va a haber producción de cerezas, pero va a haber todas las consecuencias de pues que se está produciendo lo que no. Eh, el cambio de uso del suelo, al haber tantos problemas y no tener tierra y la tierra está seca, pues nos vamos sobre las selvas, ¿no? Aquí por hacer el Tren Maya, pero si uno ve en Brasil la selva del Amazonas, la cosa es muy dura. Lo mismo puede decirse de la selva de la zona del África Central, Congo, Ruanda, Burundi, etcétera. Y pues el cambio ecológico. Creo que ya todos nos hemos dado cuenta. Puebla ha cambiado, es una zona de pocos árboles, en fin, hemos cambiado. Antes caían las primeras lluvias y aparecían ciertas hormigas o escarabajos o mayates, ya eso no se ve o se ven muy pocos, prácticamente extintos, entonces pues es también un problema. ¿Y cómo cambia la dinámica social? Pues puede afectar diferentes, sobre todo a las personas mayores. Hay efectos relacionados al género. Perdón, hoy voy a hablar solo del género binario entre hombres y mujeres. El estado de salud, las personas que ya tienen problemas de salud, pues se les va a acentuar. Su estatus socioeconómico, al subir los precios y no estar accesibles ciertos alimentos, pues las condiciones de vida van a cambiar, el capital social cambiará, porque si se empiezan a morir los niños o se mueren los ancianos, pues cambia las pirámides poblacionales y esto hay que enfrentarlo. Y desde luego la infraestructura de salud tiene que cambiar, porque pues tendremos que ver cómo va a ser esa dinámica para poder decidir cuáles van a ser las políticas públicas de salud. Y lo que yo ya les había dicho, va a haber conflictos, puede haber guerras y la migración, la movilidad de las poblaciones es parte. ¿Y cuál va a ser el impacto en la salud? Ya estamos entrando. Pues ya les dije, enfermedades mentales,
Ahora vamos a ver, pero está claro que cuando hay de una temperatura mayor de 30 grados, y se los pregunto a ustedes, al final si quieren lo discutimos, aumenta la violencia, ya hay demostración, la gente se vuelve violenta cuando tiene mucho calor, sobre todo si no lo puede resolver. Ya habíamos dicho, baja nutrición, puede ser específica o puede ser general, alergias por la presencia en el medio ambiente, en el aire de cosas, eso nos va a llevar a enfermedades del corazón, a enfermedades infecciosas nuevas, a enfermedades respiratorias, a posibles casos de intoxicación. De hecho, toda la región central de México, Aguascalientes, San Luis Potosí, desde Querétaro, Durango, Zacatecas, creo que no he dicho, toda esa zona hay presencia de metales pesados en el agua y no se quitan. Y ya hay casos que se han demostrado de, digamos, no llegan a que vayan al hospital, pero por ejemplo les cambia la piel por estar expuestos al arsénico, entre otras cosas. Y desde luego puede haber pues, caídas o traumas asociados a esta cosa. Perdón que algunas diapositivas están en inglés. Entonces ya hablamos, ¿verdad? Agricultura y la seguridad alimentaria, pues depende de eso. Y vean, dependiendo del número de grados, empezamos con que iba a subir 1, ya andamos en 1,5. Ya dijeron que lo van a parar en 2, pero todos los programas, por ejemplo, el más agresivo es de la Unión Europea, que dice cero carbón, vamos a estar cero en 2050, o sea, dentro de 26 años. Eso es una generación para motivos económicos. Too late, muy tarde. Entonces yo creo que vamos a andar en 3 o 4 grados. Y vean, ahí ya va a haber, se va a perder la tierra que usamos para la agricultura y la otra cosa, va a subir el nivel del mar. Entonces todos los que pescan en la costa, que no lo hacen en mares profundos, que cultivan mejillones, ostiones, camarones, ya no les sigo, pues se van a acabar esos productos porque va a cambiar la dinámica de los mares, ¿no? La disposición del agua, pues ya lo tenemos, ¿verdad? Ya hay falta de agua prácticamente en todo el país hoy y va a bajar la calidad del agua que sacamos del subsuelo, porque vamos a ir más bajo, entonces va a tener más arsénico y más cochinadas, ¿no? Desde el punto de vista de los bosques y los ecosistemas, por ejemplo, la pérdida del coral, y el coral es muy importante porque, para decirles, los lagartos para sobrevivir, para que no se lo coman prácticamente sus papás o sus tíos, tienen que ir a vivir un periodo largo en los corales o en los manglares. Se acaban los manglares, se acaban los corales, se van a acabar lagartos, cocodrilos, tortugas, ya no les sigo, ¿no? O muchos peces que después son comidos para que lleguen a los atunes y eso que es lo que comemos nosotros. Entonces se pierde la biodiversidad. Al perderse la biodiversidad, pues se pierden no solo especies, sino las dinámicas del movimiento de la biomasa, se llama, y pues entonces, pues no va a haber, ¿no? Y aquí está lo que yo les decía, todas las islas pequeñas del Pacífico Sur van a desaparecer. No, no hay, al menos que hagamos algo muy rápido, pero se ve ya muy difícil. Les reitero, el atolón de Mululoa, la isla Bikini, el reino de Tonga, las islas Fiji, ya están haciendo un plan de acción para irse antes de que se inunde. ¿Y a dónde van a ir? Pues a Australia, Nueva Zelanda, que es lo cerca, Chile, Perú, México, o del otro lado, Corea, Vietnam, Laos. Van a tener que ir a un lugar, ¿no? Y lo que yo ya les había dicho, brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, por garrapatas, por otras alimañas y incremento de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y bueno, cuando hay un evento extremo como el que tuvimos, los golpes de calor. Yo seguro ya se les olvidó, pero fue famoso a principios de siglo una crisis de calor en el mismísimo París y se murieron 1 de cada 10 viejitos en la zona de París y sus alrededores.
que no es poquito, ¿no? Entonces ahí está. Empecemos por el golpe de calor. Como el sol ya no tiene filtros y ya no hay cosas blancas, hielo, que lo reflejen, pues se incrementa la temperatura. Y entonces los veranos cada vez son más cálidos y puede haber lo que se llama golpe de calor. Puede ser con hemorragia nasal, le dan aumento, tiene palpitaciones, puede tener vómitos, calambres musculares, dolor de cabeza y primero uno sudora. De hecho, si ustedes están en un lugar cálido y empiezan a ver así que sudoran, yo estoy pelón y se les llena la cabeza a mí, hasta la barba me gotea, aguas, empiecen a tomar agua, porque si están al rayo del sol, o reitero, en un espacio cerrado con muchísimo calor, van camino al golpe de calor. ¿Cómo lo van a resolver? Tomando agua. Si sudaron mucho, no es suficiente el agua. Tomen agua con electrolitos o idealmente un jugo de frutas, el que les guste. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar las zonas arboladas. Aquí Diego es experto y Manuel Sandoval de hacer lo que se llama detectar islas de calor y ahí sembrar árboles. Y es la mejor manera, si uno está abajo de un área arbolada, aunque alrededor esté a 34, abajo del árbol puede estar 3, 4, 5, hasta 6 grados. Ese ya es un movimiento en Europa y se está haciendo, empezando a quitar tanto cemento de las ciudades y poner más otros materiales que absorben no cemento y sembrar árboles y hacer donde hay islas de calor, donde se concentra, por ejemplo, donde hay multifamiliares 6, hacer un parque, hacer entre los senderos, sembrar árboles para evitar eso. Hay que usar sombrero, no gorra, ropa fresca, sombrilla y estarse hidratando. ¿Sí? En casos extremos, cuando estén en esto, si ven a alguien que ustedes duden que tiene golpe de calor, háblenle al 911, desnúdenlo y mójenlo, ¿no? Métanlo a una regadera. Si pueden, pónganle hielo en axilas, ingles y abdomen. Si no se puede morir, ¿eh? Particularmente si es una persona mayor o personas con comorbilidades, ¿no? Que ya sepamos que es diabético, obeso, hipertenso, esos se pueden morir con mayor frecuencia de un golpe de calor. Y desde luego no haga nada en el sol si puede entre el mediodía y las 5 de la tarde. Entonces, ahí está, ya les dije, este es otro para que se lo aprendan, sobre todo si les empieza a dar dolor de cabeza. ¿Quiénes son los más arriesgados? Los menores de 5 años, otra vez, los mayores de 65 y algunos que hagan deporte bajo el sol. No lo hagan el día que vean, si les gusta, háganlo temprano o más tarde. De las 12 a las 5 no se recomienda. ¿Sí? Ya les dije qué hay que hacer: desnudar a la persona, bañarla o ponerle hielo idealmente abajo de las axilas, en las ingles, en los pies o en el abdomen. Entonces ahí está, hay que vestir ropa clara, usar lentes y sombrero. Por ejemplo, ahora se sabe que aunque ustedes traigan un sombrero, si no traen lentes que les proteja del sol, y por razones de trabajo, digamos, si aquí hay alguien que trabaje en la industria de la construcción o haciendo carreteras o es agricultor, esas personas que se exponen al sol de manera sostenida sin protección tienen 3 veces más riesgo de padecer cataratas en la edad adulta. Entonces, cómprense unos lentes ahora y en cualquier lado y no son tan caros y úsenlo. Desde luego, tomar agua, les digo, si sienten que se están deshidratando, pues tomar jugo de frutas o tener ahí una naranja, una lima, un limón, un cítrico, el que quieran, ¿no? No tomen bebidas alcohólicas porque entonces van a orinar más, no hacer a esas horas, tómenla más tarde, tómense el tequila a partir de las 7 en su casa. Este, no realizar actividades físicas, ya les dije, de las 11 a las 16 o de las 12 a las 17, en esa zona no. Nunca ingresen, por favor, a un coche recién abierto. No se les vaya a ocurrir meter a un viejito o a un niño. Abran las puertas, esperen 3 minutos
y ya se suben, sobre todo si el color del coche es oscuro, negro, gris, azul, oscuro, rojo, que no sea brillante. Adentro puede haber temperaturas superiores a 50 grados y les puede dar de golpe de calor en 2 a 3 minutos. Entonces, no se suban jamás a un coche. Le abren las puertas, se ponen a platicar y mira nada más y 2 minutos después se suben. Si no tiene aire acondicionado, pues abren las ventanas para que se ventile. Y nunca se olviden el 911. Ante cualquier duda, si ven que alguien se ve mal, está desorientado, vomite, llámenle al 911, eso le puede salvar la vida. La otra cosa ya dijimos, no voy a entrar en mucho detalle, pero va a haber escasez. De hecho, ya hay escasez de alimentos y desnutrición, de escasez global de alimentos. Hay ciertos productos que ya, si ustedes van al súper, se ven pocas cajitas y a veces yo he llegado y no hay, ¿no? Porque además, por ejemplo, México, el 60% del maíz que comemos lo traemos de Estados Unidos, ¿no? O de otros países, Argentina, cuando existía Ucrania antes de la invasión. Entonces no somos, y lo mismo pasa con el frijol, ¿verdad? Todos compramos frijol peruano. ¿Por qué? Porque es de Perú, de ahí viene. Entonces ahí está. Entonces hay cambio en el ambiente, las plantas empiezan a tener problemas en su salud y eso hace que muchas actividades regionales empiecen a tener problemas. Entonces, cosas que teníamos como dadas, pues ya no suceden, ¿no? Las lluvias no son como esperábamos o hay enormes granizadas que destruyen los brotes que empezaban a estar y los primeros afectados son los granjeros de pequeño cuño, los que tienen 10 cabezas de ganado, 20, 50, no los grandes productores. Entonces hay que empezar a crear nuevas cosas. Por ejemplo, se están haciendo aplicaciones para el teléfono celular en donde los granjeros pueden predecir y ahí les van dando noticias en organismos, sobre todo en Europa, Estados Unidos, Canadá, de no saques a tus vacas, ponlas bajo los árboles, a las horas, igual que pasa con nosotros, porque pues también a las vacas les puede dar golpe de calor o a los cerdos, etcétera. Entonces, miren nada más, el panorama es bastante desalentador, diría yo. 1 de cada 9 personas en el mundo no tiene los recursos para llevar una alimentación saludable. Entonces, no importa cuánto le digamos o le digamos qué comer, come frutas y verduras después de un anuncio de refresco, pues el problema es que no tiene para frutas y verduras, solo le alcanza para el refresco. ¿Qué hacemos? Y ese se está nutriendo mal. O luego mis colegas médicos o los nutriólogos te dan ahí una sábana con una receta para que lleves una dieta. Y usualmente las dietas son más caras que una canasta básica. Entonces, pues yo voy a seguir la dieta doctor o nutrióloga si es que tengo los recursos económicos para hacerlo. Entonces, ahí estamos en un problema. Y ahí hablamos de los obesos, los diabéticos, los hipertensos, ya no les sigo. 1 de cada 6 niños en los países en vías de desarrollo, las economías emergentes, pesa menos de lo que debería. Y el bajo peso va a afectar su inteligencia, sus capacidades cognitivas, sus capacidades de trabajo. Y luego, pues puede haber deficiencia, yo nada más las puse aquí, de vitamina B o de vitamina D o de otras cosas que pues puede afectar la salud, particularmente de los niños, otra vez, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Y hay 2 enfermedades que las traje aquí, traje esto porque pues eran cuando yo estudié medicina en los 80s y prácticamente se radicaron en México, que se llamaban Kwashiorkor y marasmo, que son cuadros muy severos, aquí se ven manchas en la piel, se ven panzoncitos, pero no porque están gordos, sino porque retienen líquidos, pueden tener los tobillos hinchados. Este es un grado extremo de desnutrición, uno de los peores, porque no se comen en proteínas. La palabra es una palabra africana
porque era muy común en África, pero en Latinoamérica lo hubo en los 50, los 60, los 70, los 80, por ahí de los 90, prácticamente se radicó en México. Les puedo decir que solo había en algunos focos en Guerrero, Oaxaca, en la Sierra de Puebla nororiental, pero prácticamente se radicó. Ahora está regresando, porque pues no alcanza el dinero, les vuelvo a decir, y entonces pues la familia hace lo que puede. El marasmo es otro cuadro, ahí se le cae, tienen cara de viejitos, poco pelo, están muy delgados, la piel se les hace plegadiza. Eso está descrito en niños, pero ya empiezan a haber cuadros similares en las personas mayores de 60 años. Entonces, pues ya empezamos ahí a tener problemas, ¿no? ¿Qué pasa con la desnutrición, sobre todo infantil? Pues bueno, puede haber disminución excesiva, pero en México tenemos niños desnutridos obesos. Es un absurdo, pero si lo que se come diario es una hamburguesa de McDonald's con una coca enorme o Pepsi Cola o un refresco azucarado, pues va a ser obeso, pero desnutrido. Ahora, ¿por qué recurren a eso? Pues porque es barato. Vayan a ver cuánto vale una cajita feliz. Entonces, el que les pide en la esquina, el payasito, el que limpia los vidrios, el que vende máscaras o lo que sea, pues lo más fácil es que recolecte 20, 25, 30 pesos, se cruza al McDonald's o al Kentucky Fried Chicken, a alguna de estas franquicias y ya resolvió su problema, ya comió, ya tiene la panza llena. Mal comió y se desnutrió, pues sí, pero pues hay que hacer, ¿no? Psicológicamente aumenta la vulnerabilidad y disminuye las capacidades intelectuales. Usualmente tienen problemas en la educación, son de bajo peso, son más pequeños, pueden desarrollar con mayor frecuencia enfermedades crónicas en la edad adulta y desde luego pues hay exclusión social y lo que yo les decía, las empresas que fabrican alimentos pues son una opción. A mí no me gusta, pero pues requiere de políticas públicas. Sí hay que decir que en este gobierno, en mi parecer, es mi opinión, una de las cosas que sí hizo muy bien fue esto de poner los sellos en los alimentos para que uno sepa lo más o menos lo que contiene, uno, y dos, en las campañas publicitarias de come más sano. Reitero, entre más sano se come, más caro es, ¿no? Y creo que me van a dar la razón. Entonces, pues un bajo crecimiento económico también impacta en la desnutrición y esto es del Instituto Peruano de Economía. Y déjeme decirle que en este sexenio nosotros crecimos menos que países como Chile, Perú, Uruguay, Brasil. Entonces, estamos empezando, les reitero, a tener cuadros que no teníamos antes. Tienen que ver con factores socioeconómicos, pero también de disposición de alimentos. Entonces, vamos a otra cosa, perdón por la a la contaminación del aire y las enfermedades alérgicas. Entonces, ya les decía, pólenes que salen en otra época y que producen, por ejemplo, la famosa fiebre del heno, que era marzo y abril, sobre todo en Estados Unidos, que se produce mucho heno para darles de comer a los animales. El moho, si ustedes se dan cuenta, cuando vienen estas lluvias, no estamos preparados, las casas no están hechas, entra el agua y 3 meses después estamos llenos de moho. Este causa alergias, cucarachas. Pues yo cuando iba a visitar a mi tía a Veracruz, pues veía muchas cucarachas en el puerto de Veracruz, eran parte de la fauna local. Pero en Puebla, pues había poquitas, por ahí en algunas zonas, pero ahora hay cucarachas en todos lados en Puebla. ¿Por qué? Pues porque aumentó la temperatura promedio y estos insectos pues, se adaptan mejor que nosotros. Lo mismo podemos decir de los ácaros del polvo. Si usted tuvo recientemente un cuadro de alergia nasal o cutánea, seguramente fue por esto, pues porque adentro de las casas, si ustedes toman la temperatura, estamos por arriba de 25 todo el día. Así que estos colegas están muy contentos. Desde luego, los pastos o las hierbas malas, que también producen sus pólenes,
y que muchas veces ante el calor yo veo aquí por donde vivo en San Andrés, pues que riegan y riegan y riegan. Entonces, pues estos tiran y tiran y tiran para reproducirse. Y por último, pues yo me acuerdo que cuando era chico los perros dormían afuera y tenían su casa. Ahora viven adentro y se acuestan en nuestras camas. Entonces, pues estamos llenos de pelo de mascotas, que contribuye, es un alergeno muy potente, sea gato, perro, ratón, rata, hámster, lo que ustedes quieran. ¿Cómo es la reacción? Pues entra en el alergeno, este es el aparato respiratorio, no voy a entrar en detalle, pero se libera esta molécula, eso sí les voy a decir, se llama histamina, y eso es lo que les hace que les dé picazón, que la piel se les ponga roja, que empiecen a secretar moco nasal, que les dé tos, que sienten que les falta la respiración, y por lo que les da el médico es un antihistamínico, ¿verdad? Esto puede ser el pelo de su mascota, el excremento de las cucarachas, los ácaros que tenemos en la piel y en la cama, etcétera. Entonces ahí está, ¿verdad? Puede tener la famosa fiebre del heno. Aquí en México hay poco heno, pero hay otras plantas. Tiene que ver, la idea es que viene de las plantas, les puede dar estornudos, picazón en la nariz, en los ojos o en el paladar, secreción nasal, ojos llorosos o irritados. Yo hace poco traía los ojos que parecía que me había fumado un carrujo de marihuana y no, era una reacción alérgica, algo por ahí me estaba molestando. Y miren que siempre tengo lentes. Si les da una alergia alimentaria que está aumentando, pues pueden tener hormigueo en la boca, hinchazón en los labios, la lengua, el rostro, la garganta. Urticaria es comezón en la piel, como esta que está aquí. Y si les pica un insecto, pues ven el picado, la que les picó un insecto. Y luego están las alergias a medicamentos. No vamos a hablar de ellos porque es otra cosa, pero nada más para que vean que también hay. Entonces, la salud está relacionada con el medio ambiente y con su actividad productiva. Ustedes piensen dónde está, cómo está ese ambiente, tiene aire acondicionado. Después del coronavirus, todo el mundo hablaba de los filtros cepa. Yo les garantizo absolutamente que en los cines, en los teatros, no cambian los filtros cepa cada 3 meses. Son carísimos. Es de lo más caro que hay. Entonces, pues, tendrían que haber subido las entradas y no lo han hecho. Entonces, cuando mucho los lavarán, si bien nos va. Entonces, sigue siendo una fuente ahí cuando uno va al cine o al teatro. Yo no digo que no vayan. Quieren protegerse, pónganse cubrebocas, ya aprendimos eso de la pandemia. Vamos al cine y les dan a todos su cubrebocas. Ah, es que voy a comprar palomitas. Pues se quitan, comen sus palomitas, se vuelven a poner el cubrebocas. Pero no van a poner filtros cepa porque son carísimos. Entonces, la otra cosa que hay una preocupación cada vez más grande es las enfermedades producidas por vectores. Aquí les muestro, esto es una cosa pues, muy, muy bonita de la malaria, un esquema que es muy bonito, la enfermedad es desastrosa. ¿Y por qué la traje? Pues porque era una enfermedad que desde principios de siglo la Fundación Melinda y Bill Gates ha aportado más dinero que a nada. Una para controlar al vector, al mosquito, y la otra para desarrollar una vacuna, es decir, que a esta persona le ponga una vacuna y cuando le pique un mosquito infectado de malaria, pues no pase por este ciclo. Aquí está, se llama el oquiste, no importa los nombres, el equistoquiste, el chiste es que va a su hígado, se reproduce, luego está en la sangre y hay variedades de malaria, todos son plasmodium, pero se llaman fiebres cuartanas, es decir, cada 4 días, y hay otras que se reproducen diario, y entonces es muy peculiar cuando uno va a una sola caliente, Veracruz, Villahermosa, Mérida, Campeche, la gente a las 6 de la tarde, cuando se va a meter el sol, pues ya busca su hamaca, pero lleva un zarape grueso aunque haga 40 grados, se acuesta y sufre la crisis de malaria en donde los eritrocitos, las células rojas, los glóbulos rojos, revientan y salen los parásitos a la sangre.
y ahí le da una fiebre muy alta, mayor de 38 grados, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, en México ya era una enfermedad prácticamente anulada, sobre todo la del plasmodium, se llama el parásito plasmodium, que es el más fuerte, el falciparum, ya no había, los casos eran importados producto de la migración. Ya empiezan a reportarse otra vez casos nativos en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, luego hacia Oaxaca, hacia la zona de abajo, no en la montaña. Entonces, entre la migración y el cambio climático, pues estamos empezando a tener problemas y podría haber un repunte. Sorpréndase, lo mismo está pasando en Estados Unidos. Hay reportes de casos de malaria en Florida, en Luisiana, en Georgia, en el norte y el sur de las Carolinas, etcétera. Parte por la migración y parte porque estos son los malos de la película. Este que ven aquí a la izquierda es el mosquito anófeles, ese es el que transmite la enfermedad, la malaria. Ustedes lo ven, es chiquito, ¿verdad? Es un mosco muy chiquito, muy adaptado a nosotros, sobre todo si hay una choza o eso. Es de los mosquitos que nos perturba en la noche, que hace zzz, ¿no? Y lo asusta a uno y se va. Zzz. Entonces es, es detectable. Este es su primo hermano, se llama Albopictus, qué nombre, ¿verdad? Pero albo es de blanco y pictus manchas, ¿sí lo ven? Y es muchísimo más grande, ¿sí? Este no es nativo de América. Llegó en un cargamento de llantas Michelin a Nueva York hace 30 años. Las llantas son el mejor reservorio de agua. Si no quieren tener mosquitos, no tengan llantas viejas cerca en la azotea de su casa, en la esquina. Este se adaptó a las Américas. Este mosquito es un mosquito, permítame decirles, Aragán. Está ahí escondido en su cuarto, en un rincón. Jamás les va a ir a volar y no. Él se va a esperar que ustedes se acuesten, se relajen, sale de su rinconcito, va y les pica y se vuelve a regresar a su rinconcito. Si tienen un florero, una tapa de refresco con agua, una lata cerca de chiles serranos, de atún, de sardinas y llovió y tiene agua, con eso se reproduce, le alcanza a este. Es un monstruo. Este transmite Zika, chikungunya y dengue. Y ya hay casos de transmisión de 2 y de 3 enfermedades simultáneamente con un solo piquete. Entonces, este es un problema grave. Este mosquito vive hasta 1800 metros, es decir, Puebla está salvado. Sin embargo, se calcula que cada 2 a 3 años le gana 20 metros, se adapta a 20 metros, porque cada vez que subimos hay menos oxígeno. Pero además, con el cambio climático, pues se espera que rápidamente alcance a Puebla y se distribuya. Es un problema muy grande en todo el sudeste de Asia. Como les digo, vino en un cargamento de llantas de Michelin, se sabe el barco, exactamente cuál fue el cargamento de llantas. Y de ahí ya está en todas las Américas. Está en Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Entonces, un problemón. Este también, pero este es más chiquito. Y les digo, hace zzz, entonces solito se delata. Entonces ahí está, chikungunya. Esta es una enfermedad, la transmiten los dos. Otra vez me regreso. Este es Aedes albopictus y ahí tiene un pariente que era de las Américas, Aedes aegypti, ¿sí? Ambos, ustedes véanlo, este mide de 3 a 5 milímetros, es chiquito, este es grandísimo, es un monstruo, ¿no? Es el doble. Y pues, ¿qué les da? Fiebre, dolor de cabeza, fatiga. Se puede pasar, ¿eh? Es una enfermedad, pero chikungunya quiere decir que se dobla del dolor, ¿sí? Y una de cada 5 personas puede enfermarse, pero algunas quedan con enfermedad crónica. Esta es peor, Zika, si ustedes se acuerdan, hace como 2 años, empezó en Brasil,
El culpable es el Aedes aegypti, pero ya lo transmite el Aedes albopictus eh, y el problema da los mismos síntomas que chikungunya, solo se puede hacer diagnóstico por laboratorio, pero los brasileños se dieron cuenta que empezaron a nacer niños con microcefalia, es decir, el cerebro, cuando a los niños nacen, les miden el perímetro de la cabeza. Estos niños de madres que estuvieron infectados de Zika, pues tenían el perímetro más pequeño. Entonces hubo muchísimos casos en 2015, ¿se dan cuenta? Es decir, estos niños tienen ahora 15 años, 18, todos tienen dificultad motora y déficit cognitivo. Es decir, son discapacitados y van a ser discapacitados de por vida, cuando su mamá, pues no le dio un cuadro, a la mayoría no, pero a los que le dieron, pues estuvieron con consecuencias graves hasta la fecha. Entonces no es un virus, hay Zika en México, en la costa del Pacífico, y hay chikungunya. Sobre todo he sabido de muchos casos en Colima, Jalisco, esa zona, Nayarit. Entonces vean, este es un cerebro sano, narra nada más, y vean un cerebro con microcefalia, es mucho más pequeñito. Entonces, pues ya les pinté el panorama, ¿no? Tendríamos causas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias serían las ondas de calor, ondas de frío que son menos intensas y son muy importantes. Hay muchos árboles que para estar sanos necesitan inviernos fríos, los fresnos, las secoyas, en fin. Puede haber trauma físico y mental por calores extremos o porque hay, y eso lo hemos visto este año, inundaciones, tormentas y, perdón, incendios forestales. Ya dijimos, ¿verdad? Enfermedades infecciosas por el agua, mu muchas por arbovirus, se llaman así, los que transmiten los mosquitos, los vectores, enfermedades. Pero este es lo que yo quería al final tomar, el que la población se va a ver forzada a emigrar, a las hambrunas y el conflicto violento. Y yo leí mucho de esto cuando Ariela mencionaba eso y quisimos buscar ahí, le agradezco a Carmen Cortés que me ayudó. Entonces vean, esto es en grados, perdón, Fahrenheit, es los dos estudios que voy a mostrar, que son los más claros. Entonces 72 es como 21, entonces más de 90 es como 37. Y vean ustedes que cuando hacen un cuestionario, si uno se siente bien, pues baja con la temperatura. Y creo que todos lo hemos sentido aquí. No es solo, además me siento más fatigado y lo que es horrible, tengo menos emociones positivas, me siento menos contento, disfruto la vida, etcétera. Empecemos a tener emociones negativas, agresividad. Y no sé si se han dado cuenta, pero eso es muy común. Si uno va al súper y a alguien lo toca, ¡eh, oiga, tenga cuidado, fíjese, tarado! ¿Ve? Es parte por la temperatura. Puede estar también loquito y necesita ir al psicólogo, pero ciertamente estas temperaturas así abrumadoras, pues se hacen este cambio. Y vean esta cosa que es, a mí me sorprende. Para aquellos que estén aquí, que tengan entre 18 y 45, pues no se preocupen. La temperatura, diría el clásico, les pela los dientes. Hay más o menos. Pero vean después de 46, ¿no? Ya los que están más viejitos empiezan a tener más efectos del calor porque tenemos menos defensas, nos movemos más lentamente, etcétera, etcétera. Entonces, hay un factor de la edad. Y la otra cosa que a mí me sorprendió es las personas menos educadas también van a tener más problemas porque tienen menos conocimiento. Entonces, lo único que les queda es tener emociones negativas. Le echan la culpa a los demás, a los que tienen el coche. Vamos a poner doble no circula, triple no circula, que nadie ande en coches. Ajá, ¿y cómo nos desplazamos?
Hay que cambiar las ciudades a largo plazo, yo estoy de acuerdo con eso. Hay que hacer, Puebla ya debería de tener un metro, una línea eléctrica, de un tren eléctrico, de un tranvía, etcétera. Pero dense cuenta cómo la falta de educación, pues es un componente, porque la información que yo le pase, come frutas y verduras, pues si no tengo dinero. Entonces, hay ahí un problema. Y miren, este es un estudio, esto es Nueva York, en la porción al final de Manhattan, que es el Bronx, el Manhattan está aquí, y vean la concentración de partículas 2.5. Vean nada más aquí, aquí hay más de 13,000, y eso se debe a que aquí enfrente hay unas industrias. Lo mismo pasa con el óxido de nitrógeno, el ozono, el sulfuro y la temperatura. Vean nada más la temperatura. Como hay más partículas y gases de efecto invernadero, pues hay más calor. Y yo aquí en Puebla, que no veo a la Malinche, ya deberíamos de estarnos informando y debería de haber doble, no circula y hay ozono y bla, bla, bla. Y parar la industria a la mitad. Porque pues vean, ahí está la relación contaminación ambiental, temperatura. Es la misma zona. Y lo que es peor, vean ustedes el porcentaje por cada 100,000 habitantes de crímenes violentos. En la misma zona, véanla, donde hay más partículas 2.5, pues hay más crimen. Esas gentes no se sienten bien y vean, el índice de deprivación socioeconómica, pues es muy grande. La gente está molada, vive en un lugar que ya no le es agradable, lleno de islas de calor, no hay opciones, ¿sí? Y vean, aquí como son los americanos, pues te pusieron los negros no hispánicos, porque ahora ya tienen negros hispánicos, venezolanos, jamaiquinos, haitianos, cubanos, ¿sí? Ellos todo lo clasifican en el mundo woke. Y vean, también están amolados. Y los hispanos, pues a eso les va un poquito mejor, ¿no? Somos más solidarios, hay más. Entonces eso ayuda un poquito. Pero vean, esta fue el mejor estudio que encontramos que están haciendo en la ciudad de Nueva York, porque como ustedes saben, como es ciudad santuario, está recibiendo miles de migrantes y entonces están empezando a estudiar cómo van a hacerle, ¿no? Para manejar eso. Pero reitero, todo empezó con contaminación, ¿eh? Y con cambio climático. Entonces, pues es el momento en que para hacer estas ciudades inteligentes, estas ciudades resilientes, pues tenemos que medir eso. Si no, nos estamos haciendo bobos. Yo reitero y agradezco, muy rápido me voy a saltar. Nosotros no hemos hecho experimentos en animales de laboratorio con el cambio climático, no podemos, pero tenemos en el laboratorio una rata que bosteza mucho, con eso acabo, miren, el bostezo de las ratas blancas es igual. Esta de arriba bosteza mucho, 22 veces y está poquito. Entonces, hicimos esta prueba, es muy simple, en los roedores les gustan los espacios cerrados y oscuros. Las de alto bostezo pasan más al compartimento iluminado, es decir, son menos ansiosas. No les genera tanto estrés el estar en un lugar iluminado. Y las de bajo bostezo, pues no van a eso, son temerosas y se quedan en el compartimento negro. Igual que nosotros, ¿verdad? Hay gente que es introvertida y extrovertida. Permítame decir que estas ratas son extrovertidas y estas introvertidas. Estoy haciendo una barbaridad, pero se vale. Bueno, lo que hicimos, lo que ya hemos estudiado es que las ratas HY, pues, las LY, las de bajo bostezo, son ansiosas y estas son resilientes, no son ansiosas. Y fíjense, a estas ratas, a sus mamás, cuando las mamás fueron preñadas y durante la lactancia tomaron en el agua de bebida bisfenol A. Bisfenol A es un contaminante que está en todos lados, porque cualquier botella que vean ustedes flexible, como la de agua de beber, tiene bisfenol A. No vuelvan a tomarla, produce muchos daños. Entonces, aquí las mamás y cuando los críos dependieron, que estaban en la lactancia, que mamaban de su mamá la leche, fueron expuestos al bisfenol. Ya no les volvimos a dar nada, comieron dieta de laboratorio y agua purificada Ciel, no de la llave, o sea, para que estuviera bien. Y vean ustedes,
Esta rata que le iba muy bien y que no se metía a la cajita abierta porque no le tenía miedo, púmbale, le empieza a tener miedo, se volvió ansiosa. En la LY ya es tan introvertida que no pasó nada con el bisfenol. Ya no les voy a mostrar otras cosas, pero les voy a decir nada más que el bisfenol también afecta la memoria de estas ratas. Entonces, el mensaje es, ya no compren ningún plástico que sea flexible, porque va a tener, aunque atrás si es una cosa donde guardan alimentos, en México siempre le decimos, ¿verdad? Tupperware, pero hay muchas marcas que aunque diga libre de BPA, BPA es bisfenol A o bisfenol A en inglés, pues va a tener. Entonces, mejor evítenlo. O los cubiertos desechables si son flexibles, o los platos de plástico, todos tienen bisfenol. Nada más les muestro, este es un resultado reciente del laboratorio. No tiene que ver con el cambio climático, pero el cambio climático también tiene que ver con la contaminación, ya decíamos, de la basura. Y un gran problema global hoy por hoy son los plásticos y los microplásticos. Quiero terminar nada más diciéndoles que en un estudio reciente que me pareció muy peculiar, tomaron a 40 perros de pues, mascotas de una casa que viven en una casa y a alguien se le ocurrió disecarles los testículos porque han perdido fertilidad los perros y todos tuvieron microplásticos dentro del testículo. Y luego a personas que les hicieron cirugía por un tumor en los testículos, 8 de 10 tenían microplásticos. Respiramos plásticos, bebemos plásticos, comemos plásticos, nos untamos plásticos, porque por ejemplo la crema ¿en qué está? Pues en plástico. Y si el plástico es flexible, pues va a tener BPA. Entonces nos la untamos junto con la crema. Este, entonces, ese es otro aspecto que deberíamos de vigilar. Yo les agradezco mucho este trabajo, pues es del laboratorio, esos son los estudiantes. Quien lleva el laboratorio y me ayuda mucho es Carmen Cortés. Araceli Ugarte es otra colega que trabaja y que se dedica a mantener las ratas. No están este día los dos veterinarios, pero aquí hay alumnos de doctorado. Lilia se va a graduar el otro mes ya, y Juan Carlos seguirá y Adriana Bravo, que están terminando sus estudios de doctorado, y luego vendrán Adriela y Salvador. También tenemos alumnos de maestría, Diego, Jalel, y donde anda, aquí está Carla, son de maestría, y Elizabeth, y los demás son de la licenciatura en biomedicina, que a pesar de que yo soy médico, los médicos dicen que para qué sirven los biomédicos, pues para innovar y hacer las cosas, generar conocimiento que luego podemos llevar a la medicina. Y agradecerles mucho por su atención el día de hoy. Y pues en las tardes generalmente estoy en el instituto, en el laboratorio de neurofisiología de la conducta y control motor. Y muchas gracias, reitero, a mi buen amigo el doctor Manuel Sandoval por haberme invitado, a Diego y y pues quedo atento a sus preguntas, comentarios, todo se vale. Ya paré. Muy bien, doctor, muchas gracias, muchas felicidades. Sí tenemos algunas preguntas en el chat. Si usted me permite, hay de todo. Su presentación nos ha generado una muy buena reflexión. Yo quiero sumar que, bueno, estamos en una institución educativa y eso nos debe generar a nosotros un proceso, pues, de investigación, de exploración, porque al final es lo que puede ayudarnos a contribuir a tener, pues, una mejor respuesta ante, pues, estos desafíos que se nos presentan. Yéndome ya a las preguntas, la maestra Alejandra Boyce menciona o pregunta cómo podemos desde la academia incidir en las políticas públicas que mejoren la salud de la población desde la perspectiva de la alimentación. De la alimentación, interesante. Eh, Bueno, yo creo que se deben de generar políticas públicas basadas en conocimiento. O sea, lo que tenemos que hacer es advertirle a los políticos que ya no pensemos
en sexenios. En México, en otros países son cuatrienios o quinquenios, sino en largo plazo. ¿Y qué es largo el plazo? Una generación, 25 años, 50 años. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo les puse la temperatura? Porque se supone que del 2018, porque se supone que lo que estamos sufriendo este año viene o está consolidado a partir de los datos de 3 o 4 años atrás. Es decir, como nos comportemos hoy, va a ser lo que vamos a tener en 2027. Es más o menos el retraso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes se dieron cuenta, este año hubo más incendios forestales. En algún momento, México fue el país con más incendios forestales en el hemisferio norte del mundo. Y miren que estuvieron duros en Alemania y el centro de Europa. Entonces, esa emisión de gases, el haber quitado las áreas verdes, los bosques, o la devastación que se ha hecho por el Tren Maya, pues lo vamos a ir a ver en 2027. Va a tener un reflejo ahí. Esa es la dinámica global. Entonces, pues tenemos que empezar a insistir. Y yéndonos a los alimentos, pues tenemos que empezar a cambiar, por ejemplo, los sistemas de riego. Si no hay agua y la sequía va a seguir, pues es un absurdo seguir haciendo riego de por aspersores. Hay que empezar a pasar a hidroponía, ¿no? Al goteo. Hay que empezar en algunas zonas a poner invernaderos, porque pues si no es el sol, es el aire, son la granizada, y empezar a producir esos alimentos que se pueden producir en invernaderos, aquí muy cerca en Atlisco lo es, ¿verdad? Para producir tomate, jitomate, tomate verde, calabazas, etcétera. La otra cosa que yo creo que es muy importante y qué bueno que ya vi que regresó Manuel Sandoval, él nos enseñó de cuando decía los muros llorones para aumentar, es decir, que está cayendo agua y evapora vapor de agua, valga la redundancia, y entonces esa área mejora desde el punto de vista arquitectónico, es muy bonito, pero también para la vida de los que están alrededor, o una fuente o un río artificial, pues contribuyen. Y si luego le sembramos plantas y entonces como hay vapor de agua, o los muros donde se siembran ahora plantas, o ahora que se están haciendo en los techos, tener jardines y ahí incluso hasta criar abejas, pues entonces uno está contribuyendo a que, a pesar de que vive uno en una ciudad, empieza a cambiar y uno puede empezar a obtener alimentos pues del jardín de traspatio, del sembradío que tenemos en el techo o de las paredes. Hay ciertas variedades de vegetales, de verduras que se pueden obtener así. Por ejemplo, Puebla, el Valle de Puebla, deberíamos de tenerlo lleno de ciruelos, duraznos, chabacanos, porque se van a dar, no hay que hacer mucho. Ahora, si le movemos la tierra y lo regamos y de vez en cuando le ponemos un poco de abono, pues seguro se va a dar muy bien. Y entonces las áreas verdes, los parques y jardines, pues tienen plantas de ornato, pero pueden tener árboles frutales que dan frutos y nos los podemos comer nosotros, o se los comen los pájaros, o se los comen otros, y entonces eso contribuye a que las ciudades no tengamos pues unas cuantas especies que se adaptan, ¿no? Las palomas es muy frecuente, pero puede haber halcones, puede haber otras cosas que van a ayudar al medio ambiente. Entonces yo creo que podemos hacer nosotros desde casa, ¿no? En vez de tener una maceta con geranos, perdón, o con rosas, o con lo que ustedes quieran, con crisantemos, pues pueden también tener una maceta y ahí sembrar jitomates. Y los van a obtener, calabazas, y al rato van a llegar insectos, y esos insectos van a polinizar, y pues eso va a traer lagartijas, y eso va a traer a pájaros. Entonces uno empieza, y si uno tiene en el jardín de atrás de la casa una fuente, pues vienen otros animales a tomar de esa agua porque no hay muchas fuentes, las abejas sobre todo, que hay un problema grave con la población de abejas. Entonces se vuelve un efecto amplificador. Yo creo que debe de ser desde las organizaciones no gubernamentales, ahora que hubo un cambio de gobierno, pues empezar a sensibilizar y
ayudar a la gente del campo. Al final, todos seguimos dependiendo del campo, pero ahora solo vive el 30% en el medio rural, 70% vivimos en las ciudades. Entonces, una cosa que hay que empezar a hacer la política pública para la producción masiva de granos y por otro lado, empezar a cambiar los hábitos y costumbres que tenemos en las ciudades, los citadinos, que realmente pues tenemos una cosa contra lo verde, ¿no? Fuera del pasto, que mucha gente pues tiene ahí su pasto, pero no se le ocurre que dice, pues en una maceta puedo producir los jitomates que me voy a comer, los chilitos verdes. Es muy fácil, ¿eh? No se requiere más que una maceta y cuidar la planta. Gracias, doctor. Hay varios comentarios felicitando igual su presentación. Incluso nos preguntan si hay alguna oportunidad de que se presente usted en algún foro. Después tomamos nota de esta solicitud. Y bueno, en general, hay una pregunta donde Fernanda Campos menciona si el tema de transversalizar la educación ambiental para toda la población, no solamente en la institución, en instituciones educativas, podría ser como parte de una solución para mitigar estos efectos relacionados con el cambio climático. Sí, desde luego, yo creo que sería muy importante, sería pues yo diría una obligatoriedad desde primaria. Yo les puedo decir que yo ya, bueno, a veces uso botellas de plástico por razón de que ando, pero en mi laboratorio me ven muy feo. Entonces yo ya tengo mi botella de acero inoxidable y me abastezco de agua donde hay y tomo agua de eso porque los alumnos han hecho un cambio. Y ese cambio de los alumnos, que yo lo veo en los jóvenes, es producto de la educación que se les dio. Entonces, tienden todos a llevar su botella de agua o algunos llevan té, café, tienen distintos dispositivos, pero tratan de no usar botellas de plástico ni tampoco de vidrio porque generan basura. Y hay una presión, ¿eh? También ya ahora empieza a haber un reflejo en ellos de no usar papel. Les gusta trabajar en las tabletas, en las computadoras y ahí corregir y tienden a imprimir menos. Recientemente en nuestro posgrado ya no se imprimen las tesis, ¿no? Y entonces, pues baja el consumo de papel, que al final son árboles. Entonces, yo creo que sí, que el enseñar a los niños es el factor de cambio. Alguien puso aquí que cambiemos la palabra basura por residuo y me Así encanta. es. Me encanta, eso sería una medida que ya empieza. Recientemente, no sé, hay que nos diga Manuel o Diego cuánto recogieron de teléfonos, tabletas y computadoras que se hacen campañas regulares en la universidad, pero lo deberíamos de hacer desde secundaria, bueno, primaria no deberían de tener celulares, pero pues digamos secundaria, preparatoria, que los muchachos se den cuenta que eso no, que sí es un residuo, pero que hay que llevarlo a un centro de disposición, no lo puedo tirar para que lo pase a recoger el camión recolector de residuos, para que sea coherente con esto. Yo creo que eso sería muy importante y ya hay que enseñarlo, porque si no, no vamos a lograr el cambio. Claro. Y bueno, nosotros desde la coordinación también mencionamos que el mejor residuo es el que no se genera. Busquemos justamente darle una segunda vida a todos nuestros, a todos nuestros productos que son parte de nuestro consumo. Gonzalo Claro. Carmona, doctor, pregunta desde su punto de vista, ¿cuál es el compromiso del gobierno federal y estatal en relación con los efectos del cambio climático para alternativas de aplicación de tecnologías y también para la generación de energías? Hoy por hoy México está muy retrasado y yo no veo una política pública clara, precisa sobre eso. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, si tú pones paneles solares en tu casa, aparte de que te conectes a CFE y dejes mientras generes electricidad, te paga CFE y si en la noche consumes porque no tienes baterías, te cobra, pero entonces te va a bajar el monto del recibo de la luz, pues no hay permisos para eso. Entonces les reitero, si ustedes compran un coche eléctrico, pero la electricidad la hicimos con combustóleo de alto azufre,
no resolvimos el problema. Mejor siga con su coche de gasolina altamente eficiente. Entonces tenemos que cambiar y tiene que haber la política pública para que me conecte y los incentivos. Si usted compra un coche híbrido o un coche eléctrico, pues ya están bajando de precio, digamos, los chinos, los coches chinos eléctricos ya son competitivos, pues que esos, no sé, no paguen el control vehicular o qué sé yo, algo que promueva el uso. Y reitero, que yo tenga opciones de que si yo produzco energía limpia, eólica o solar, o ahora viene la de hidrógeno, pues pueda cargar mis coches y deje de haber, a mí me gustó la palabra que usaron la otra vez, en vez de haber gasolineras, electrolineras, ¿no? Que yo vaya a cargar. ¿Cuántos lugares conocen ustedes públicos donde puedan cargar su coche eléctrico? Muy pocos. Y llega uno a un estacionamiento y hay 6 mangueritas para cargar el coche. Entonces, tenemos que hacer la política pública para promover eso. Y luego el transporte, qué bueno que se va a hacer ahora la nueva ruta de ruta, valga la redundancia, pero necesitamos empezar a ver cómo vamos a mover a la gente con electricidad, con electricidad generada limpia, ¿no? Reitero, eólica, etcétera. Y eso requiere de políticas públicas, de promover, de que deje de haber el transporte de microbuses que consumen muchísima gasolina, son ineficientes, son ineficaces y la única manera pues es esa, este, que las centrales generadoras de electricidad pues no usen combustóleo, ya el combustóleo está prohibido en el mundo y México sigue usando combustóleo porque es un residuo de nuestra industria petrolera que es mala e ineficiente, cara y está quebrada. Entonces, pues hay que empezar a pensar en buscar más gas natural. Yo me acuerdo de los grandes proyectos, los Ramones, que venían de Coahuila y se cerraron rápidamente, sobre todo ya no usar carbón. Carbón produce más CO2 que el petróleo o que el gas natural. Entonces empezar a poner ya metas para el 2025 o para el 2030, cero carbón mineral, para 2035 todo gas natural y luego las energías limpias. Tenemos que hacer eso rápidamente y reitero, pues eso va a depender de políticas públicas, no veo otra opción. Doctor, muchas gracias. Otra pregunta, Fernanda Campos, en relación a la estrategia de nearshoring, habla de pues de un crecimiento económico para México. ¿Considera que tendrá repercusión en el medio ambiente y por qué? Sí, como cualquier industria, dependerá de las normas y que no haya tanta corrupción. Por ejemplo, el litio se vio como una opción de salida por las baterías de los autos. Sin embargo, producir litio, uno, consume mucha agua y dos, no sabemos qué hacer con los residuos, no la basura, los residuos de las baterías. Es un problema global. Yo no sé si sepan, pero los primeros coches de Tesla, las baterías ya llegaron a la vida media. Uno va y la cambia y ya trae baterías de tercera o cuarta generación, creo que están en la quinta. Este, pero hasta donde yo sé, en Europa hay un solo centro de reciclamiento y en América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá hay uno. El pegamento que usaron es extremadamente bueno, de tal manera que queda súper pegado y cuesta mucho trabajo destruir esas baterías. Entonces es el momento de empezar, o sea, no es vamos a electrificar por electrificar, lo que decían hace un rato, hay que consultar a los expertos, a los ingenieros, a la gente como aquí en la universidad, Manuel, Diego, hay otros compañeros en las distintas ingenierías que saben y decir, no, saben que no, estos carros no los compren, los de la marca X, porque tienen, como les digo, este problema con las baterías. Ya no se preocupen, no hice mal la propaganda de Tesla, ya cambiaron, ya no usan ese pegamento.
Estoy hablando de los primeros, en 80s del siglo pasado. Este, compren que son más amigables y que podemos cambiar las baterías. Y ahí viene lo de hidrógeno que creo que está caminando muy rápido y que también se está generando en las universidades, ¿no? Hacer todavía energía más verde. Pero ahí yo lo que les digo es que debe de haber incentivos a la gente que está produciendo estos coches, este, eh, pues darles insumos. Yo no sé si sepan, pero el coche eléctrico más chiquito se hace en Puebla, ¿sí? Lo hacen solo mujeres, entonces es equitativo. Y hay menos interés en México que el embajador de la India cuando vino aquí y después de irse con nosotros fue a visitar la fábrica porque quiere que se exporten esos carros o robarse las ideas para que lo hagan en India. Es un coche pequeñito, pequeñito. ¿Se acuerdan del Smart? Perdón que no me sea, a lo mejor Manuel me ayuda, pero es un coche made in Puebla por solo por mujeres es la fábrica. Ahora ya hay una representación comercial aquí en la zona de Angelópolis con esos coches y son 100% eléctricos, son para desplazarse poquito, pero pues para ir al supermercado y volver o llevar los niños a la escuela, apenas si van a caber, pero pues ¿para qué quiere uno una camioneta de 2 metros pues, para ir por los niños y regresar? Ese coche sería ideal. Pero entonces hay que darle incentivos. El que tenga ese coche no paga control vehicular, se le da un subsidio, y el que tenga un coche grande de gasolina, pues paga un impuesto porque produce CO2. Esa es la manera de resolver el problema. Y apoyar, yo creo que hay mucho ingenio, se hacen, en la UAM han hecho 2 o 3 coches eléctricos, pero pues se necesita alguien que diga, pues aquí vamos a ponerle el dinero y que pues, se haga una fábrica, primero pequeña y luego crezca y sea una manera de promover, porque al final nos tenemos que mover, tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a la consulta dental o médica o ir a CU2 como hoy Manuel. Entonces, pero si tengo ahora opciones y alguna de esas opciones me ofrece ventajas, pues entonces es una manera de promover, de irse a a lo que es más sustentable y sostenible, que ya gracias a Diego ya entendí que no es lo mismo. Doctor, otra pregunta. José Fernando Osorio, en relación a estos desplazamientos sociales, la pregunta yo entiendo que cuál es la perspectiva para generar una cultura de vacunas, considerando pues, las posibles apariciones de, obviamente, de enfermedades y también de esta producción de vectores. Sí, ahí sí tenemos que hacer educación para la salud. Entonces, por ejemplo, si alguien es alérgico y tuviéramos un buen sistema, yo vuelvo a insistir, ojalá Manuel pudiera, él que está en esta área, empezar a poner centros de medición, que sepamos cuánto ozono, cuánto metano, cuánto polen, cuántas partículas hay. Aquí hay muchas en Puebla en razón del volcán Popocatépetl, pero que sepamos para podernos proteger, hay cubrebocas específicos para las PM2.5. PM2.5 son partículas de 2.5 micras o menos, que a los alérgicos o al que tiene ya una enfermedad respiratoria o del corazón les va a afectar. Entonces, mientras estén en su casa, están aislados, pero si van a salir, van a ir a una fiesta familiar, pues que se pongan su cubrebocas. Pero para eso necesitaríamos un sistema de monitoreo para saber cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, yo les puedo decir, después de una lluvia intensa, pues no importa, no se pongan el cubrebocas, la lluvia va a arrastrar esas partículas en su mayoría, las más grandes más que las pequeñas, pero ya no va a ser tanto riesgo. En cuanto a las enfermedades nuevas, se sigue buscando, para el Zika hay varias propuestas de vacunas y para chikungunya. La malaria, les digo, tenía una vacuna que funcionó ya bastante bien,
Sobre todo disminuyó la mortalidad en niños, se ha probado en África básicamente, y la Fundación Bill y Melinda Gates tiene una propuesta para modificar a los mosquitos, para que sepan, las que pican son las hembras porque son las que ponen huevos, los machos no pican, liban de flores. Solo sirven para copular, como pasa muchas veces en los insectos. Si uno infecta a los machos con una bacteria, les voy a decir el nombre, no importa, Washovia, esos mosquitos van a copular con las hembras, pero su esperma no va a fertilizar los huevos. Y las hembras no son promiscuas, son bastante fieles. Una vez que copulan, pues van a poner esos huevos, pero esos huevos son infértiles. Ya ha habido 3 experimentos, uno en las islas del Caribe, uno en Brasil y uno en la costa oeste de Estados Unidos, no me acuerdo, creo que, y han sido muy exitosos, bajan la población. Entonces yo creo hay que desarrollar vacunas, hay que seguir con esto, con el manejo de los mosquitos, tratar de no usar insecticidas, es mejor usar estas técnicas novedosas y la otra cosa depende de nosotros. Les reitero, cuando empiecen las lluvias y no quieren tener mosquitos, eh, exploren los alrededores de su colonia y recojan y hagan una jornada porque eso va a ayudar a los niños, que no haya llantas tiradas, latas, ya les dije, de sardinas, de chilitos, de atún, tapas de refresco volteadas que acumulen agua, botellas de plástico, desde luego palanganas, que no le pongan abajo de los floreros un platito que se queda ahí el agua estancada, porque cualquier agua estancada es un medio excelente para reproducir a los mosquitos. A eso se llama descarrachización, quitar los cacharros, quitar los residuos, ya iba a decir basura. Entonces, háganlo en su colonia, cayeron las lluvias, le dicen a los niños que para que haya menos mosquitos y a los jóvenes recogen, lo ponen en un lugar de residuos, son plásticos y latas, ambos pueden ser reciclados, los llevan a los centros de acopio y entonces el niño aprende que eso es un residuo y que se puede reciclar y que es malo porque acumula agua y si hay agua hay mosquitos, etcétera, etcétera. Entonces ya se hizo educación ambiental y educación para la salud de un solo tiro. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Felicitaciones. Hay muchas en el chat. Y bueno, nada más, no sé si nos pueda compartir, pues, algún correo en donde poder igual dar seguimiento a pues, a todo este conocimiento que tiene usted en relación a no solamente al cambio climático, sino a todo lo que es la salud. Dejo micrófonos al maestro Diego y al doctor Sandoval, que son nuestros titulares de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, y pues agradecer nuevamente pues su presentación. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Hay como en algunos comentarios aquí también cierta preocupación porque realmente los datos que fue revelando son preocupantes, son datos que implican hacer importantes cambios desde las políticas públicas, pero también a nivel personal. Hace 50 años hablábamos en estos temas de cambio climático de que teníamos que cuidar el medio ambiente. Recientemente, bueno, en estos últimos 10 años, hablan de que estamos en una etapa de remediación. Digo, 10 años, el diseño de la remediación, aunque ya nos quedan unos pocos 5 o 6 años para llegar al 2030, pero ahora se está hablando de que lo que tenemos que hacer fundamentalmente ya es adaptarnos. Ya el cambio fue realizado, no hay mucho que recuperar y si no nos adaptamos, entramos en un proceso crítico. Y entonces creo que bueno, parte de estas medidas, pues, fundamentalmente en el tema de la salud, tienen que ver, como dice una de los comentarios, salir de nuestra zona de confort y empezar realmente a realizar cambios que en cierta forma, yo no sé, ahí es una pregunta, el ser humano, ¿en qué tiempo generan procesos de adaptación que permiten, ¿no? Como sabemos que también lo realiza la naturaleza o los animales, ¿no? Pero creo
que esta adaptación que tenemos que hacer a los cambios que ya son inminentes, el tema de la temperatura, como usted comenta en Puebla, ya no va a cambiar, ya no va a retroceder. Lo que podemos lograr es que dejen de aumentar más de lo que ya aumentó la temperatura, pero entonces ya tenemos que generar estos procesos. Solamente comentar dos datos que usted mencionaba. Efectivamente, hace 15 días hicimos un reciclatón y en ese reciclatón hemos logrado recuperar en unas pocas horas más de 5 toneladas de residuos de materiales valorizables, de las cuales media tonelada eran electrónicos, ¿no? Lo que usted comentaba, residuos electrónicos eran más de media tonelada, pero en otras reciclatones que hemos hecho años anteriores, hemos llegado hasta juntar 7 toneladas de residuos electrónicos en unas pocas horas, en un solo día, ¿no? Y otro de los temas, la universidad tiene un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y tenemos unos aparatos que monitorean el aire en Ciudad Universitaria, datos que tendríamos que seguramente más adelante se pueden compartir y efectivamente, como usted comenta, uno supone que en diciembre, que es el periodo en el que en Ciudad Universitaria no hay actividades, es donde se elevan los mayores contaminantes. Y esto tiene que ver con las fiestas de fin de año, los fuegos artificiales, la quema de pólvora en estos festejos. Y efectivamente, ¿no? Son datos que uno podría suponer que no están afectando, como usted comentaba al principio, como también sucede con los productos de limpieza y otros elementos, ¿no? Pero bueno, es un tema realmente que no acabamos. Ha sido muy interesante y detonador lo que usted comentó, lo que se ha logrado el día de hoy captar en esta presentación que usted hizo, muy interesante y muy detallada. Me gustaría, para ir cerrando, darle la palabra al doctor Manuel Sandoval. Bueno, no sé, antes mi querido José Ra, si quieres comentarle algo a Diego de lo que te comentaba, te preguntaba más bien. Sí, sí, bueno, esto me sorprende, lo de diciembre, me sorprende y no, porque cuando me dan la razón digo, pues sí, sí, y luego queman llantas y queman basura, y luego salen los pinos, que por suerte ahora los reciclan en African Safari, pero pues sí, generamos muchos residuos, regresemos, creo que eso yo me quedo, no volver a hablar de basura, porque basura es algo que nos quitamos de la casa, pero ahí sigue un ciclo y va a ser. Alguien puso ahí, exactamente nos puso la liga, vale $500,000 un Sacua, véanlo. Es Made in Puebla solo por mujeres. Hay que irse a comprar un Sacua, el próximo coche que se... Y es para distancias cortas, pues la mayoría es de las para distancias cortas. Yo en la vida diaria ya para vacaciones, pues sí te compras un barco de 1,000 metros de eslora. Entonces, ahí está, y es hecha, le digo, vino el embajador de la India, óigame, y vino a firmar un convenio a la UAP y fue a Sacua. Luego fue a otras cosas, pero eso era lo que le interesaba. Él quiere, han comprado coches de Sacua y se los han llevado ya a un país que es el más poblado del mundo. Entonces, pues yo agradezco, qué bueno que les ha gustado la plática. La verdad, a mí me metieron en un galimatías, pero aprendí mucho. Y les digo, ya hay otra cosa que a nosotros nos interesa por los experimentos, que son los plásticos y que el reciclatrón seguramente también recogieron toneladas de plástico. Por ahí pongan plásticos en el hoyo del Pacífico, creo, ¿no? Entonces hay un hoyo enfrente de Japón y Corea donde las corrientes dan de vueltas y se juntan microplásticos, van con una red y en vez de sacar peces sacan plásticos, pedazos de plástico de las botellas que usamos ustedes y nosotros. Entonces yo creo que eso también hay que empezar a decirle a la gente, pues que en vez de comprar una botella cada vez que compra uno 1 litro de cloro, 1 litro de lo que sea, pues que hubiera un dispensador y le cobraran el litro y uno usara esa botella, no sé cuánto aguante, 200 veces de vuelta fácilmente. Hay que empezarlo a hacer, ya lo hacen en Europa, lo están empezando a hacer en China, en Japón, en Corea.
hay que hacer eso en Australia, entiendo. Entonces hay que empezar a hacer estas medidas que uno contribuye, es un granito de arena, pero a la hora que somos cientos de miles, pues entonces es como una playa, ¿verdad? Con arena limpia y que pues vamos a dejar un mundo mejor. Yo creo que sí, que debemos de hacer eso y nada más para acabar con Diego, seguir insistiendo que en las primarias, en las secundarias, pues les enseñen eso a los chavos van a hacer el cambio. A mí me hacen cambiar mucho los alumnos, te hacen pensar, te exigen, algunas nada más con la mirada y otros te lo dicen. Entonces, pues eso es muy interesante. Los que llegan en bici, los que llegan en patín del diablo. Entonces uno empieza a decir, ah, pues sí, si uno vive cerca, ¿para qué quiero un coche? ¿Para qué quiero el transporte público? Me puedo ir en bicicleta. Hay que aprender a respetar al peatón y a los ciclistas y a los del patín. Entonces, pues así es. Creo que se puede hacer de a poquito con muchos resultados. Muchísimas gracias a ambos por haberme eh, invitado. Muchas gracias, mi querido Joserra. Pues de mi parte solamente me queda comentar que pues nos sentimos muy contentos que hayas tenido esta excelente participación, porque una persona como tú, tan calificada, tan preparada en todos estos temas que yo sé que son tu pasión, y eso es lo bonito cuando uno comparte las pasiones por todo ese tipo de cosas, y que a pesar de que pues en el colectivo general hablamos de pues este tipo de situaciones de la salud, de cómo se relacionan o son impactadas por todos este tipo de cuestiones medioambientales o ahora del cambio climático, con todos los elementos, datos, información que siempre te ha caracterizado de tenernos al día en ese sentido, pues nos has permitido efectivamente tener una serie de reflexiones muy interesantes, que es lo que leo en el chat de mucha gente que pues te agradece esto, que le has hecho pensar muchas cosas y que pues es creo lo más importante, la transmisión del conocimiento de una persona tan preparada como tú en estos temas, mi querido Joserra, y que hoy nos dé la oportunidad de compartirlo en este diplomado, donde pues cada vez la gente se interesa en este tipo de eventos que hacemos, porque precisamente contamos con gente tan especializada como tú y que nos comparte todos estos conocimientos. Así que de nuestra parte, mi querido Joserra, te agradezco nuevamente tu finísima participación, tus siempre importantes aportaciones y seguiremos en contacto porque creo que podemos hacer muchas sinergias con todos estos comentarios y reflexiones que se nos has permitido. Así que te mando un cordial abrazo, mi amigo, y un gusto saludarte. Gracias a todos por su presencia y deseo que haya sido de utilidad. Ahí veo a Carlos Rivadeneira. Saludos. Bueno, muy bien. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, buenas Gracias, Manuel. tardes. Gracias, Diego. Saludos a todos. Igualmente, Bye. chao, saludos. Bien, pues llegamos a 135. Sí, vi que mucha gente, ¿no?